preoperatoria. ¿Qué significa esto? Antes de la cirugía. Y vamos a empezar con una evaluación preoperatoria. Hay que ver qué líquidos van a tener, qué venas vamos a tomar, qué fármacos podríamos utilizar y qué monitorización, como habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, dentro de la evaluación preoperatoria, debemos de ver la evolución del paciente. ¿Qué antecedentes tiene este paciente? ¿Qué medicamentos toma? Como habíamos visto en la anterior clase, hay medicamentos que nosotros debemos suspender, otros que no se suspenden, de acuerdo a la patología del paciente y a la fisiopatología de los medicamentos. También es importante ver qué laboratorios va a tener el paciente, si está con anemia, si está con alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Ver si tiene consultas o notas de interconsulta. Por ejemplo, si lo vio el cardiólogo, si lo vio el hematólogo, si lo vio el neumólogo, si, por ejemplo, el paciente es un paciente psiquiátrico, lo ha visto el psiquiatra, etc. De acuerdo a lo que más o menos vamos a necesitar y va a tener de base el paciente. Esto es importante en esta evaluación preoperatoria o vamos a llamarle valoración preanestésica si nos referimos solamente a la anestesiología. Vamos a ver a qué hora fue su última ingesta, tomando en cuenta, como habíamos hablado en los primeros temas, que debemos de tener un ayuno pre o previo a la cirugía, tomando en cuenta que son de 6 a 8 horas para sólidos, 4 a 6 horas para líquidos y menos líquidos normales, leche materna incluso, y para líquidos claros 2 horas. Hay que tener en cuenta si estos pacientes tienen alergias o no. ¿Por qué? Porque más que nada nos vamos a agarrar de esto, porque casi todos los medicamentos que vamos a utilizar en una anestesia general son liberadores de histamina. ¿Qué significa eso? Que nos van a favorecer las alergias. Entonces, si mi paciente es un paciente atópico, si mi paciente es un paciente asmático, un paciente con rinitis alérgica, etcétera, debo de poner un poco más de cuidado y tengo que pensar que ese paciente me puede hacer una reacción alérgica. Entonces, tendré que prepararme con medicamentos previos antes de iniciar mi anestesia. Es importante también en este momento ver el consentimiento informado del que ya habíamos hablado previamente. ¿Qué otra cosa es importante? Que yo vea el volumen intravascular que mi paciente va a tener el momento de la cirugía, viendo qué deficiencia hídrica va a tener y corregir la mitad, por lo menos antes de la cirugía. Para eso vamos a tomar en cuenta el ayuno. ¿No es cierto? Existen diferentes fórmulas para reponer el ayuno, sin embargo, utilizamos desde 20 a 40 mililitros por kilo de peso, de los cuales la primera hora se va a corregir la mitad. Y el resto vamos a poder dividir en cuarto y en cuarto durante la cirugía y dependiendo obviamente cuánto dure mi cirugía. Normalmente el ayuno que vamos a tener con el paciente lo vamos a corregir en las primeras 3 horas. Primero media, en la primera hora, o sea, la mitad de lo requerido, después un cuarto y un cuarto. Normalmente en anestesiología se usa de esa manera. Sin embargo, muchas veces les va a tocar a ustedes ver en cirugía, el cirujano repone esta corrección hídrica o esta deficiencia hídrica durante las 24 horas postquirúrgicas. Y ustedes van a ver cuando vean las indicaciones de los médicos que van a decir 3 soluciones en 24 horas, 2 soluciones en 24 horas, dependiendo el peso del paciente y lo que quieran reponer y obviamente también dependiendo el tipo de cirugía a la cual va a ser sometida mi paciente. Otra cosa importante en esta preanestesia es el acceso intravenoso. Debemos de ver qué tipo de procedimiento es para ver qué tipo de Venocat vamos a utilizar o Introcat, como quieran llamarle, o sea, qué suero le vamos a poner. ¿Sí? Debemos ver si va a haber o no va a haber sangre, pérdida de sangre, para ver si tenemos la reposición o no. Y también debemos tener en cuenta que a través de ese acceso intravenoso vamos a tener infusión continua de fármacos, sobre todo cuando hablemos de los tipos de anestesia general. Después tenemos los fármacos que vamos a utilizar. ¿Qué fármacos previos podríamos utilizar? Ansiolíticos. Podemos utilizar benzodiazepinas, el diazepam, el midazolam.
Podemos utilizar opiáceos como analgésicos potentes. Podemos utilizar medicamentos como ranitidina, inhibidores de bomba de protones. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de aspiración. Y por último, tenemos que tener la monitorización. Y habíamos dicho que una monitorización básica va a constar de signos vitales básicos como electrocardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva, capnografía y temperatura. Entonces, en este caso vamos a ver el electro que no debe faltar y los niveles de oxígeno y capnografía y CO2. El oxígeno a través de la saturación de oxígeno y la capnografía, y el CO2 a través de la capnografía y capnometría del que habíamos hablado la anterior clase. Entonces, para que yo pueda producir o dar una anestesia general o en realidad un procedimiento anestésico, este es mi instrumento de trabajo, que se llama la máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia no puede faltar en ningún procedimiento anestésico. Esta es la que me va a ayudar a que yo pueda dar a mi paciente la respiración necesaria, los medicamentos halogenados necesarios, el monitoreo básico. Si ustedes se fijan en la imagen, en el lado izquierdo tenemos el monitoreo básico, que no se ve bien, donde se marca presión arterial, saturación, etc. En el monitor del lado derecho vamos a ver los parámetros ventilatorios. Debajo tenemos dos frascos, uno con tapa amarilla y uno con tapa lila. Esos son los medicamentos o inhalatorios o halogenados. En este caso, el amarillo es sevoflurano, lo vamos a ver más adelante, y el lila es el isoflurano. Después tenemos una parte azul, como un corrugado en la parte de abajo. Ese es el ventilador en este tipo de máquina. Y después tenemos las mangueras. Entonces, este monitor, más bien, este aparato que se llama máquina de anestesia es mi instrumento número 1 para que yo pueda dar una anestesia, sea general o regional. Pero si es general, con mayor razón. Yo no podría empezar una anestesia general si no tengo esta máquina de anestesia. Bien, entonces, después de saber qué es una anestesia general, qué cosas debo de utilizar, vamos a saber que la anestesia general las podemos dividir en diferentes tipos. Uno de ellos, la anestesia general inhalatoria. ¿Qué es la anestesia general inhalatoria? Es aquella anestesia en la que vamos a producir pérdida transitoria de la memoria a través de gases anestésicos. Puede ser óxido nitroso, puede ser xenón, o a través de vapores anestésicos como el éter, antes se usaba, el cloroformo antes se usaba. El halotano también queda en el antes, en la actualidad ya no se utiliza. Vamos a ver después por qué. Tenemos isoflurano, tenemos enflurano, desflurano o sevoflurano. Cualquiera de estos vapores anestésicos que en la actualidad se utiliza son los que me van a dar una anestesia general inhalatoria. ¿En qué tipo de pacientes vamos a utilizar esto? Sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque un niño no me va a dar su brazo para que yo agarre y le pinche y le ponga un suero, ¿no es cierto? Entonces jamás podría darle una intravenosa, a no ser que el niño sea más grande y me pueda entender y yo me pueda dejar ponerle un suero. Si no, esta es la anestesia de preferencia, la anestesia general de preferencia que se utiliza en los niños. Después tenemos la anestesia intravenosa o TIVA, como su nombre lo dice, es una anestesia que se va a aplicar fármacos a través de la vena. Entonces, para esto sí necesito colocar una vía intravenosa. En esta técnica anestésica vamos a utilizar analgésicos como los opiáceos, ¿sí? Podemos utilizar hipnóticos, vamos a hablar cuáles son. Podemos utilizar bloqueantes neuromusculares. En esta anestesia intravenosa total, llamada TIVA, no se utiliza halogenados, es solo todo endovenoso. Después tenemos la anestesia general balanceada. ¿Qué es esta anestesia general balanceada? Es la mezcla de estos medicamentos, tanto inhalatorios como intravenosos.
Como su nombre lo dice, vamos a producir un balanceo entre estas dos cosas. Pongo un suero, a través del suero voy poniendo medicamentos, haciendo endovenosa, y una vez que mi paciente esté dormido, continúo mi anestesia a través de un vapor anestésico. A eso vamos a llamar anestesia general balanceada. Después tenemos dentro de la anestesia general también una anestesia combinada. La anestesia combinada, ¿a qué se refiere? A la mezcla de una anestesia general, sea cual sea, inhalatoria, intravenosa o balanceada, más una anestesia regional, ¿sí? Entonces tenemos 4 tipos de anestesia general. Anestesia general inhalatoria, intravenosa, balanceada y combinada. La sedación es una forma de anestesia general, sin embargo, vamos a llamar sedación aquel paciente que sí tiene pérdida transitoria de la conciencia, pero respira solo y tiene todos los factores protectores como la deglución, como la tos, intactos. En cambio, en una anestesia general se pierde absolutamente todo, como bien habíamos visto en el concepto. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Doctora, la anestesia regional dijo es una sedación consciente. ¿A eso sí hay referencia, doctora? ¿O cuál no, eso de anestesia regional está mal puesto, por eso me he saltado. No he hablado de anestesia regional. Dentro de la anestesia general vamos a tener solo 4 anestesias. Anestesia inhalatoria, anestesia intravenosa, anestesia general balanceada y anestesia combinada. La sedación es una forma de anestesia general, sin embargo, la vamos a producir con dosis más bajas de los medicamentos que vamos a hablar a continuación. Y en este caso, el de sedación, mi paciente mantiene la respiración y mis factores protectores como la tos y la deglución. ¿Sí? Entonces, la sedación consciente es una forma de anestesia general, pero no es total. No está dentro de las 4 que les estoy describiendo. ¿Se entiende ahora sí? Sí, muchas gracias, doctora. Ok. Bien, entonces, en forma general, vamos a decir que la anestesia general va a tener 3 fases. Una es la fase de la inducción, otra es la fase del mantenimiento y otra es la fase del despertar o recuperación. La primera fase, que es la fase de la inducción, es la que normalmente me va a tomar más interés el momento. ¿Por qué? Porque en este momento voy a producir la intubación, como se ve en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, en este momento yo voy a aplicar, sea inhalatoria, sea endovenosa o sea una balanceada, voy a aplicar medicamentos generalmente que me van a producir hipnosis, relajación y analgesia. ¿Sí? Una vez que mi paciente está dormido, no importa cuál fuera la forma que lo dormí, tal vez solo inhalatoria, tal vez solo endovenosa o tal vez una balanceada, voy a producir la intubación. Una vez que haga la intubación, voy a conectar a esa máquina de anestesia que habíamos hablado previamente y vamos a continuar mi anestesia. En esta fase se inicia la fase de mantenimiento, como su nombre lo dice. ¿Cómo voy a mantener a mi paciente? Lo puedo mantener de forma endovenosa pura, o lo puedo mantener de forma balanceada, o lo puedo mantener solo con inhalación. ¿Sí? Este mantenimiento puede durar de minutos hasta horas. ¿De qué va a depender? Del tipo de cirugía que yo voy a tener. Si es una vesícula, en buenas manos me va a tardar media hora. Entonces, en media hora yo voy a quitar todos mis medicamentos que le estoy poniendo y voy a iniciar mi fase de recuperación o despertar. Como su nombre lo dice, voy a recuperar el estado de conciencia de mi paciente y lo voy a despertar. Vamos a entender mucho mejor esto cuando vayamos a ver pacientes en la parte práctica. Entonces, ¿qué vamos a utilizar y qué fármacos vamos a utilizar durante una anestesia general? Les decía, en la fase de la inducción, que es cuando yo voy a empezar mi anestesia, puedo utilizar diferentes medicamentos y normalmente no faltan.
en la actualidad, los narcóticos, hay muchas anestesias, es como el boom, digamos, en esta época, de anestesia general libre de narcóticos. Pero todavía está en pelea, porque obviamente el narcótico es el que me va a dar, narcótico o opioide, es el que me va a dar la analgesia para mi paciente. ¿Qué es la analgesia? El que le va a quitar el dolor. Entonces, estos pilares que eran fundamentales con los narcóticos, que no pueden faltar, los relajantes neuromusculares, que no pueden faltar, y los inductores o hipnóticos del sueño, que no pueden faltar, eran mis 3 pilares básicos de una anestesia general. Digo eran, porque en la actualidad, les vuelvo a repetir, en los últimos congresos se ha estado hablando de anestesia libre de opioides. Entonces, ya no se está utilizando mucho los narcóticos y hay países, sobre todo en Europa, que los están quitando. Nosotros todavía manejamos estos 3 pilares por la calidad de anestesia que nos da. ¿Por qué? Porque tampoco contamos con muchos otros medicamentos que podríamos utilizar en vez de un narcótico potente. Entonces, para práctica, para parte de entendimiento y de aprendizaje, nosotros nos vamos a quedar. ¿Por qué les explico esto, chicos? Un paréntesis. Porque ustedes van a leer artículos, van a leer libros, y en muchos de los artículos ustedes van a ver que puede haber anestesia libre de opioides. Entonces, por eso les estoy explicando. Sin embargo, la base de una anestesia general son los narcóticos, son los relajantes neuromusculares y los inductores o hipnóticos. Y a esto le vamos a mezclar o vamos a añadir lo que son los inhalatorios o halogenados. Los inhalatorios, vuelvo a decir, si vamos a hablar de una anestesia general inhalatoria o de una balanceada. Entonces, hablando de los analgésicos narcóticos, que son los que me van a dar o me van a quitar el dolor a mi paciente, vamos a tener diferentes clasificaciones. Y una clasificación estructural que hemos manejado todo el tiempo han sido los derivados. Pueden ser derivados fenantrénicos como la morfina, que ustedes van a ver mucho el uso de morfina, sobre todo en el dolor postoperatorio, la buprenorfina también, la codeína y la dionina. Estos medicamentos, sobre todo, los podemos utilizar para analgesia postoperatoria. No operamos con morfina, no. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción de la morfina sí es inmediata, pero su efecto máximo van a ser de 4 a 6 horas. Vamos a verlo más adelante. Después tenemos los derivados de N-metil morfinado. Ese es, por ejemplo, el evorfanol, que no hay en Bolivia. Tenemos derivados benzomorfanos, como la pentazocina, que solo los tenemos en vía oral en algún lugar, tampoco hay en Bolivia. Y los que más se utilizan y los que más van a ver en la práctica diaria son los derivados fenilpiperidínicos. Estos fenilpiperidínicos, como la meperidina, el fentanil, el alfentanil y el sulfentanil, son los más utilizados. La meperidina y la etohepsadina se utiliza más para analgesia postoperatoria, pero el fentanil, el alfentanil, el sulfentanil y el remifentanil, que me falta en esta diapositiva, son los más utilizados en una anestesia general, sea TIVA, es decir, endovenosa total, o sea balanceada, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Sin embargo, ustedes tienen que saber que existen estos narcóticos, que tienen diferentes clasificaciones y cuáles más se utilizan. No vamos a hablar de dosis. Les decía incluso en la práctica, no me interesa que me digan cuánto es la dosis del fentanil, no. Pero sí me interesa que sepan qué es un fentanil, qué es una morfina, porque les va a tocar en su práctica diaria. Después tenemos derivados de difenilpropilamina, como la metadona, que también se utiliza mucho para analgesia postoperatorio, y derivados del ciclohexanol, como el tramadol. Es uno de los más utilizados, el tramadol. Entonces, si hablamos de los medicamentos más utilizados, vamos a hablar de 3 o 4 nada más. Uno de ellos es la morfina, que les decía
que es uno de los medicamentos utilizados con más frecuencia para un dolor postoperatorio. ¿Qué es la morfina? Es un potente analgésico, es opioide, ¿sí? Es un opioide utilizado para el alivio del dolor, agudo o crónico, moderado o grave. Y también se va a utilizar como un sedante preoperatorio, como suplemento de una anestesia general, previo. Por eso dice preoperatorio, previo. No es que voy a utilizar el momento que yo voy a poner a mi paciente a intubarlo. Lo voy a utilizar previo si mi paciente está internado, si mi paciente está con mucho dolor, puedo utilizar. Vamos a hablar de diferentes cosas de la morfina y vamos a saber que está relacionado con receptores estereoespecíficos, opioides, que van a funcionar a nivel presináptico y también postsináptico. ¿Dónde los vamos a encontrar? En todo el sistema nervioso central y también en otros tejidos como la médula espinal. Entonces, esto es importante porque una vez que yo sé dónde actúa este medicamento, puedo manejar el dolor de acuerdo a lo que yo tenga. Si voy a hablar de anestesia general, me va a servir porque van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Cuando hablamos de otros tejidos, sabemos que a nivel de la médula espinal me va a actuar a nivel de la liberación de las catecolaminas y en la inhibición de los receptores para producir una anestesia, por ejemplo, regional. Puedo utilizar la morfina en anestesia regional peridural y en anestesia regional raquídea. Eso lo van a ver esta semana, creo que la próxima semana todavía. Entonces es importante saber dónde actúa, cómo actúa y por qué podría utilizar precisamente estos medicamentos. ¿Qué me va a producir estos opioides o analgésicos potentes? Me va a producir enrojecimiento en el ojo, ¿sí? Me va a producir cefalea intensa, estreñimiento, me va a producir náuseas, me va a producir muchos vómitos y lo que más me debe preocupar es que me va a producir apnea. ¿Qué significa apnea? Ausencia de la respiración. Entonces, normalmente todos los opioides, chicos, todos los opioides me pueden producir depresión respiratoria. ¿A qué vamos a llamar la depresión respiratoria? Cuando la frecuencia respiratoria es menos de lo normal. Si estamos hablando en un paciente adulto, vamos a decir que esta frecuencia respiratoria es arriba de 10, 12, 14, 16, ¿no es cierto? Y dependiendo la edad. Sabemos que en los niños va a ser mucho mayor y en los viejitos siempre tiende a ser menor. Entonces, una de las complicaciones muy graves, muy peligrosas de este anestésico opioide es la depresión respiratoria. ¿Cuál es el problema? No se produce inmediatamente. Se va a producir a las 3 o 4 horas cuando es el efecto pico de este anestésico. Entonces, por eso es que una vez que yo voy a colocar morfina, debo de vigilar a mi paciente. No puedo colocarle morfina y olvidarme de mi paciente y decir, pues, quién sabe, lo veo mañana. Yo debo dejar indicado que hay que tener cuidado con la respiración. Ha pasado muchos casos que los pacientes han terminado con depresión respiratoria y con paro respiratorio después de colocar una morfina. Entonces, sí se debe vigilar. Son los cuidados que hay que tener con este medicamento. El fentanil está mal escrito, no es fentanilo, es fentanilo. El fentanilo es otro medicamento que se utiliza bastante. Vamos a utilizar en analgesia y anestesia. Aquí sí vamos a utilizar. Tiene una potencia mucho mayor que la morfina por vía intravenosa. Entonces, fíjense, son 77 veces mayor que la morfina. Entonces, este medicamento sí lo vamos a utilizar en la anestesia general, porque necesitamos su acción inmediata. Entonces, sí lo vamos a utilizar. Su farmacocinética, su mecanismo de acción y sus efectos adversos son muy similares a lo que tiene la morfina. ¿Es utilizado por vía intravenosa? Sí. Tiene un comienzo de acción de menos de 30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos. Es por eso que es de preferencia en una anestesia general.
Entonces, cuando yo voy a iniciar mi fase de inducción, este es mi medicamento de preferencia para producir analgesia a mi paciente. Va a durar no más de 30 a 60 minutos. Por eso es de preferencia, porque es de acción rápida y también duración rápida. Les decía, la morfina dura 4 o 6 horas hasta 8. Entonces, imagínense a mi paciente que voy a entrar a una cirugía de una vesícula, que yo quiera manejarlo solo con morfina, mi paciente nunca va a despertar o va a tardar en despertar. Sí va a estar con buena analgesia, pero el beneficio no es bueno. A mí me interesa que mi paciente despierte, salga de la cirugía ya despierto, tranquilo y sin dolor. Entonces, el fentanil es un buen analgésico opiáceo para producir este tipo de cirugías. Los opiáceos no van a alterar el umbral del dolor de las terminaciones nerviosas aferentes a estímulos nocivos, ni van a afectar la conductibilidad de los impulsos a lo largo de los nervios. La analgesia, en este caso, por estos opiáceos, está dada por los cambios en la percepción del dolor a nivel de la médula espinal. No se olviden que tenemos ramas aferentes y ramas eferentes. Entonces es importante la acción de estos porque me van a actuar a nivel de receptores. Es muy importante saber que los opioides actúan a nivel de receptores que están tanto en el sistema nervioso central como en la médula espinal. Estos receptores son específicos del dolor para evitar que haya una respuesta y se van a llamar receptores mu, receptores kappa, receptores delta. Pero los que más actúan son los receptores mu. Van a producir efectos muy similares a la morfina y aquí añadimos un poquito la alteración del ritmo con bradicardia. Me produce mucho sueño, sí, también estreñimiento, puede haber sudoración, puede producirme miosis a nivel de los ojitos, náuseas, vómitos igual y también la depresión respiratoria que habíamos hablado. Pero aquí no me preocupa tanto que tenga depresión respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos? ¿Quién sabe? Porque el paciente ya va a estar intubado, entonces no había mucho problema de la depresión. Estaría siendo controlado mecánicamente. Ya, una causa puede ser esa, porque yo voy a estar ese rato y lo voy a atender. ¿Qué otra cosa? Porque el efecto va a desaparecer más rápido. Exactamente. Entonces, algo bien importante es el tiempo de acción. Les he dicho que este medicamento no va a durar más de 30 a 60 minutos. Entonces, no me voy a preocupar tanto de la apnea que me puede producir, de la depresión respiratoria que me puede producir este paciente. En la morfina sí me debo de preocupar y sí tengo que controlar a mi paciente. En este no, porque voy a estar primero el momento de la intubación, luego el momento de la extubación o el despertar de mi paciente. Y ya lo voy a sacar casi despierto, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante recordar cuando nosotros vamos a aplicar los medicamentos y debemos de saber cuándo actúa y cuánto dura cada uno para que yo vaya tomando en cuenta mis posibles complicaciones. La meperidina. Les he dicho que vamos a hablar de unos 4 o 5 que son los más utilizados tanto en el postoperatorio o en el intraoperatorio. La meperidina la vamos a utilizar más como un analgésico postoperatorio. Lo ponemos en la previo, sí, antes de la cirugía, pero para que su acción me vaya a durar más allá de la cirugía. Es un analgésico, igual un analgésico opiáceo con múltiples acciones similares a los de la morfina. Por eso lo usamos como postoperatorio y su mayor efecto va a ser a nivel del sistema nervioso central y los músculos lisos. La farmacocinética, los mecanismos de acción y sus efectos adversos son muy similares casi de todos los opioides. Podemos utilizar de forma intramuscular, el efecto máximo se va a conseguir de 30 a 50 minutos. Si yo lo aplico antes de empezar mi anestesia, cuando mi paciente despierta, ya va a tener una buena analgesia cuando voy a utilizar la meperidina. También lo puedo utilizar endovenoso, sí, y va a ser el efecto inmediato y su máxima acción me va a actuar igual a los 30 minutos. Se va a unir un 60-80% a las proteínas del plasma, sobre todo la albúmina y a la glucoproteína. ¿Por qué es importante esto?
si mi paciente tiene alteraciones hepáticas o va a tener hipoproteinemias, es muy importante dosificar el medicamento. Es decir, si voy a saber que se está uniendo más de la mitad, casi 3/4 partes del medicamento a la albúmina, y mi paciente tiene baja su albúmina, no me va a servir y me va a durar demasiado. Si mi medicamento iba a durar 30, 50 minutos o 1 hora o 2 horas, en este tipo de pacientes me va a durar 3 a 4 veces más. Entonces, es importante que yo sepa el contenido de mi paciente, qué tiene, qué es lo que le pasa, qué función renal tiene, qué función hepática tiene. Y para eso es importante que yo lo haya visto en una valoración preanestésica o preoperatoria antes. Valga la redundancia. El tramadol es otro opioide también muy utilizado. Muy utilizado. En la actualidad es uno de los analgésicos más utilizados cuando hablamos de opioides. Igual, la farmacocinética, los mecanismos de acción y sus efectos adversos son muy similares. Es un analgésico tipo opioide que va a aliviar el dolor actuando sobre las células nerviosas. De la misma manera, en la médula espinal y en el cerebro. Lo hemos dicho y esto no va a alterar. Se puede administrar por vía intramuscular, por vía intravenosa. Después de la administración intramuscular o rectal, que también lo podemos hacer, su disponibilidad, fíjense, es del 100 al 78% respectivamente. Intramuscular del 100%, 78% rectal. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a colocar y mi paciente va a tener una placidez o una tranquilidad inmediata. Entonces, es un buen analgésico postoperatorio que lo manejamos mucho en recuperación o en sala quirúrgica. Posee una actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales. Aunque su afinidad hacia estos receptores es 10 veces menor que la codeína, 60 veces menor que del propoxifeno y 6,000 veces menor que de la morfina. No es el más potente de todos estos, la morfina. Pero estos son también derivados opiáceos que me sirven. Entonces, me van a actuar muy similarmente, pero la potencia es la que me va a ayudar a escoger qué medicamento voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, estas van a actuar de la misma manera. Voy a tener problemas de somnolencia, de náuseas, de vómitos. De lo que más se queja el paciente siempre es de la sensación de náuseas y vómitos. A veces le molesta más lo que está vomitando que el dolor que tenía. Entonces, definitivamente debemos tener coadyuvantes para esta sintomatología que a nadie le gusta. Peor si una cirugía de abdomen, por ejemplo. Que no tenga dolor de nada del abdomen con los analgésicos que le he puesto, pero está vomita y vomita y vomita, imagínense con una herida. Entonces, sí tengo que tomar en cuenta, les vuelvo a decir, el conglomerado de mi paciente. No puedo olvidarme de esto. Cada paciente es un mundo, cada paciente es independiente y yo tengo que tomar en cuenta eso. Me va a producir, por eso está... Miren la cara de la niña que está allá abajo con unas ojeras porque no ha dormido nada, no le ha dolido nada, pero ha vomitado toda la noche. Toda la noche ha vomitado. Entonces, obviamente empieza a deshidratarse, empieza con malestar. Entonces, es importante que yo tome en cuenta esto. Siempre que voy a utilizar un opiáceo, debo contrarrestar con un antiemético. Lo ideal es la metoclopramida. Tenemos otro que es el ondansetron. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar tramadol, no debo de utilizar ondansetron porque hay una competencia en cuanto a su actividad y me disminuye la capacidad de analgesia. Entonces, si voy a utilizar un tramadol, etcétera, puedo utilizar solamente metoclopramida como antiemético. Es importante que yo tome en cuenta estas cosas. También tengo que pensar que el tramadol y todos los opioides, sobre todo el tramadol, es útil en pacientes con problemas renales. Porque tiene una filtración baja, me va a ayudar a que mejore incluso la función glomerular y es uno de los analgésicos más utilizados en pacientes insuficientes renales. Bien, hasta aquí preguntas, chicos.
vamos hablando del primer grupo de la anestesia general, que son los narcóticos u opioides. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, del fentanilo era uno de los fármacos que tenía, que era de mayor rapidez de metabolismo. Sí, el metabolismo es hepático y la excreción es renal. Y si actúa, hemos dicho que no va a durar más de 30 a 60 minutos. Y actúa a los 30 segundos. A los 30 segundos yo ya tengo analgesia por este medicamento. ¿Esa es tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctora. Okay, genial. Después tenemos otro grupo importante dentro de los pilares que habíamos hablado de la anestesia general, son los relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares son medicamentos que no pueden faltar en una anestesia general donde yo voy a realizar la intubación. ¿Por qué? Porque necesito relajación para poder poner ese tubo dentro de la garganta y conectarlo a una máquina. Entonces, los vamos a dividir en dos grupos. Unos son los despolarizantes, y los otros son los no despolarizantes. Los despolarizantes nos vamos a quedar solo con uno, que es la succinilcolina o suxametonio. Este es el relajante muscular de menor tiempo de latencia de todos los relajantes. Fíjense, no dura más que 30 a 60 segundos. Es ideal para facilitar la intubación endotraqueal para procedimientos ultracortos, donde su duración su duración de acción de este medicamento no es nada más que de 2 a 6 minutos después de la administración. De 1 miligramo de kilopeso no me interesa, les vuelvo a repetir que se acuerden cuánto de dosis, pero sí me importa que se acuerden que la succinilcolina es de acción rápida, que a los 30 segundos yo ya lo puedo intubar y que voy a durar de 2 a 6 minutos nada más con el medicamento. La succinilcolina va a imitar, ¿cómo actúa? Imita la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Pero la hidrólisis es mucho más lenta, por tanto, la despolarización es prolongada y se produce un bloqueo neuromuscular. Cuando yo voy a utilizar succinilcolina, voy a tener sensaciones un poco feas cuando ustedes ven al paciente. Pareciera que el paciente está con microconvulsiones, tiene fasciculaciones de movimientos del cuerpo fuertes. El inicio de acción de 30 a 60 segundos, como les decía, una vez inyectada se va a distribuir por todo el organismo. En la circulación, la mayor parte se va a metabolizar por la pseudocolinesterasa plasmática. Solo una fracción va a llegar a la unión neuromuscular. Esta que va a hacer, se va a fijar a los receptores despolarizando la membrana. Va a empezar a actuar. Al inicio de su acción hay fasciculaciones. Entonces, pareciera que el paciente está convulsionando, pero es muy rápido porque les estoy diciendo que a los 30 segundos ya está listo mi paciente. Fascicula y yo puedo realizar la intubación. Hay inexcitabilidad de la membrana y hay una profunda relajación muscular. En este momento es cuando yo puedo realizar mi intubación. Que esto va a suceder a los de 30 a 60 segundos. Normalmente a los 30 segundos ya, difícilmente esperamos hasta los 60 segundos. Ese medicamento ya estaba en desuso. Sin embargo, con la pandemia se volvió a utilizar. ¿Por qué? No se olviden que cuando hablábamos del COVID, nosotros decíamos, y seguimos diciendo más bien, que la forma de transmisión es inhalatoria, es decir, respiratoria. Entonces, un paciente con COVID, que yo lo tenga que ventilar, que le tenga que dar respiración con una mascarilla, con una máquina durante 2 o 3 minutos, obviamente estoy diseminando todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Ponemos la succinilcolina, no ventilamos al paciente y a los 30 segundos de haberle puesto, realizo mi intubación sin necesidad de ventilación. Por eso, esto ha vuelto a ser un medicamento de mucho uso en anestesiología. De hecho, desde la pandemia yo ventilo muy rara vez al paciente. Utilizo en casi todos los pacientes. Sin embargo, tenemos obviamente indicaciones y contraindicaciones o cuidados que debemos tener con este medicamento. ¿Y cuáles son? Tenemos contraindicaciones.
¿En qué casos no debemos de utilizar? En pacientes con quemaduras recientes. ¿Por qué? Porque el paciente con quemadura reciente va a producir pérdida de potasio abundante, pérdida de sodio abundante. Y estos movimientos me van a producir aumento del potasio arriba. Entonces, en un paciente que tiene quemadura, yo no debo utilizar, no está indicado. En un trauma medular igual. En pacientes que tienen hipercalemias tampoco. ¿En cuáles son estos? Por ejemplo, en un paciente insuficiente renal, por ejemplo, que se caracteriza por tener potasios muy altos. Si yo voy a utilizar esto, voy a subirle más y puedo producirle paro a mi paciente, hasta alteraciones electrocardiográficas y mi paciente parar. En un trauma muscular severo, ¿por qué? Porque también se eliminan cuando hay un trauma muscular, se va a producir también aumento del potasio. Y en insuficiencia renal, como les decía. ¿Qué ventajas voy a tener? El tiempo de latencia es mucho más corto, es ultra corto. Si hablamos de clasificación, la succinicolina se clasifica en un relajante neuromuscular ultra corto, ¿sí? Los efectos adversos puede producir todo tipo de arritmia, especialmente bradicardia, va a producir hipercalemia, aumento de la presión intraocular, intracraneana. Por tanto, está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Está contraindicado en pacientes que tienen tumores con aumento de la presión intracraneal. Esas son preguntas de examen, chicos. ¿Sí? También me va a producir un aumento de la presión intragástrica. Entonces tenemos aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracraneana, aumento de la presión intragástrica. Por tanto, en un paciente con estómago lleno, no debo de utilizar. El estómago lleno, es decir, que tenga alimento, obviamente me va a tener una presión intragástrica aumentada. Si yo pongo este medicamento, puedo favorecer que esa comida se me vaya para afuera y en vez de mejorar, perjudico a mi paciente y lo puedo broncoaspirar. Entonces, no puedo utilizar en presión intraocular alta, en presión intracraneana alta y en presión intraabdominal alta. No se debe de utilizar. Tampoco me puede producir relajación muscular prolongada, puede producir mialgias. ¿Por qué? Por esas fasciculaciones que hemos dicho que produce. Entonces, a veces el paciente despierta y te dice, ay, estoy como macurcado. ¿Por qué? Por la liberación muscular que ha tenido prolongada, que aunque no es mucho, ¿sí? Pero pues todos los pacientes somos diferentes. Y este medicamento se asoció a una famosa llamada triada maldita. El uso de la succinicolina, de un halogenado como es el alotano, que vamos a ver más adelante, y la atropina, se utilizaba como la triada maldita para la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una complicación de la anestesia general que obviamente tiene factor genético, pero también predispone a que mi paciente me haga temperaturas arriba de 40, 42 grados. Mi paciente puede morir con esta complicación de la hipertermia maligna. ¿Existen reversores? Sí, vamos a hablar más adelante. Pero sí se puede asociar el uso de la succinicolina asociado a otros como la atropina y el alotano a que me pueda favorecer la presencia de esta. Bien, después tenemos los relajantes neuromusculares no despolarizantes. El despolarizante solo era la succinicolina. El no despolarizante existen varios. Vamos a ver de acuerdo a la latencia. ¿Qué es la latencia? El tiempo en que empieza a actuar el medicamento, ¿no es cierto? Esto llamamos latencia. Habíamos dicho que la succinicolina es a los 30 a 60 segundos. Ya tengo el tiempo para poder realizar la intubación. Entonces, aquí tenemos diferentes. Tenemos el mibacurio, tenemos el rocuronio, tenemos el bocuronio, tenemos el pancuronio, el atracurio y el cisatracurio. Cualquiera de estos que utilicemos son no despolarizantes. Como su nombre lo dice, no despolariza la membrana, no produce fasciculaciones y nos va a servir para intubar también
Pero en este caso sí debemos realizar ventilación. ¿Por qué? Porque cuando yo coloque este medicamento, recién, por ejemplo, con el Mibacurio, recién a los 2 o 3 minutos puedo realizar la intubación. Con el Rocuronio, de 1 minuto a 2 minutos. Con el Becuronio, de 2 a 3 minutos. Con el Pancuronio, hasta 6 minutos. Con el Atracurio, 2 a 3 minutos. Con el Cisatracurio, 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante esos minutos, antes de que empiece a actuar mi medicamento, yo debo de ventilar a mi paciente, cosa que no lo hago con la succinilcolina. Y voy a escoger los medicamentos de acuerdo a lo que quiero que dure. Fíjense, el Mibacuria dura 15 a 20 minutos, el Rocuronio hasta 60, el Becuronio hasta 75, el Pancuronio hasta 100 minutos. El Atracurio 40 a 60, el Cisatracurio igual. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de estos no despolarizantes de acuerdo al tipo de cirugía que voy a tener. ¿Sí? Si yo voy a tener una cirugía que va a durar media hora, pues utilizaré un Mibacurio si tengo a la mano. Lamentablemente en Bolivia solo contamos con Atracurio, Cisatracurio y a veces Rocuronio. No hay Becuronio, no hay Pancuronio, no hay Mibacurio. Entonces, obviamente voy a escoger cuál de ellos voy a utilizar. Si mi paciente, por ejemplo, es renal, mi medicamento ideal es el Cisatracurio o el Atracurio, de preferencia el Cisatracurio, porque este no va a tener eliminación renal. Después, toditos tienen. El Mibacurio, su metabolismo mayor es a nivel de una pseudocolinesterasa, pero va a tener una filtración glomerular del menos del 5%. Pero los demás, fíjense, 40 o 50%, el Pancuronio 85%, el Atracurio hasta el 40%. Entonces, de un paciente renal, yo voy a verificar y voy a disminuir mis dosis para evitar efectos colaterales posteriores. Igual, la eliminación hepática. La mayoría tiene, excepto el Mibacurio, el Atracurio y el Cisatracurio. Entonces, si mi paciente es renal, es hepático, el relajante ideal, por ejemplo, ahí es el Cisatracurio. Si no lo tengo a la mano, ¿me servirá el Atracurio? Sí, me servirá. Pero tendré que disminuir, por ejemplo, mi dosis si el paciente es renal. ¿Sí? Entonces, esto es importante saber, porque yo voy a escoger de aquí, tengo un montón de medicamentos para poder escoger y dar el beneficio a mi paciente y que mi paciente esté tranquilo. De eso se trata. La mejor anestesia es la que menos medicamentos utilices en el momento del despertar. Otro grupo importante o otro pilar importante de la anestesia, habíamos dicho que son los inductores del sueño. Cuando hablamos de inductores del sueño, como su nombre lo dice, estamos hablando, permítame un minutito. Estamos hablando de medicamentos que me van a inducir al sueño. Entonces se llaman inductores del sueño o hipnóticos. ¿Me hablas, por favor? Perdón, aquí mis bebés me están molestando. Disculpen. Entonces, vamos a tener los inductores o hipnóticos del sueño que me van a favorecer a que mi paciente se duerma. A eso se llaman inductores del sueño. Y vamos a tener múltiples medicamentos. Dentro de ellos, el más utilizado en la actualidad es el Propofol. Sí, su mecanismo de acción es un neurotransmisor inhibitorio del GABA. No es hidrosoluble, por lo que se presenta en forma de emulsión lipídica. Y ustedes lo van a ver, así como se ve en la imagen, se ve como leche. Es blanco como leche, es el que más van a ver en su práctica. Es el que más utilizamos, es con el que ha muerto Michael Jackson. A dosis bajas produce sedación, como bien habíamos dicho hace rato. ¿Qué es la sedación? Igual la pérdida de la conciencia transitoria, manteniendo reflejos como tos, deglución y tos y deglución, y respiración, perdón. A dosis plenas, que es la que vamos a utilizar nosotros en anestesiología, me va a producir apnea. Entonces, si yo no calculo bien mi dosis, que es lo que pasó con Michael Jackson, se pasó de la dosis y se quedó dormido, sin respirar, porque me va a producir apnea. ¿Cuánto es el tiempo
el que va a actuar, yo lo coloco y a los 10 segundos ya mi paciente va a estar en apnea. También lo vamos a repasar eso cuando nos toque ver paciente dormido. ¿Nos va a producir efectos cardiovasculares? Sí, importantes. Va a disminuir la presión arterial, va a disminuir las resistencias vasculares con la contractibilidad miocárdica y la cantidad de oxígeno cardíaco y la precarga por ende. ¿Me va a producir efectos respiratorios? Sí, produce una depresión ventilatoria intensa. Me va a producir apnea. Produce una gran depresión de los reflejos de la vía aérea. No hay tos, no hay deglución, ¿sí? Por lo que el laringoespasmo y broncoespasmo tras la intubación son infrecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Laringoespasmo y broncoespasmo son complicaciones que podemos tener después de una intubación. Usando este medicamento yo voy a evitar esto porque realmente me produce una depresión importante de todos los reflejos que va a tener la vía aérea. Entonces es uno de los medicamentos más utilizados en la actualidad. No, les vuelvo a repetir, no vamos a hablar de dosis. Los barbitúricos son los más antiguos. Son los que se han utilizado mucho tiempo, han sido los más estudiados. Van a actuar como deprimen el sistema reticular activador del tallo encefálico, suprimen la transmisión de neurotransmisores a nivel de la acetilcolina, aumentan los inhibidores del GABA igual que el propofol, interfieren en la liberación de neurotransmisores presinápticos y interacción postsináptica. Estos se utilizan todavía en la actualidad para cosas específicas. Se utiliza en cirugías neuroquirúrgicas. Es decir, cuando yo voy a querer poner a mi paciente en un coma inducido, utilizo tiopetal. Es el más estable si vamos a hablar del cerebro, porque me va a dar un silencio cerebral importante con protección cerebral por la forma de acción. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de medicamento voy a utilizar. Les vuelvo a repetir, este es uno de los más estudiados, de los más antiguos, pero todavía se utiliza. La ketamina. La ketamina es otro anestésico endovenoso que me va a producir una anestesia disociativa. ¿Quién sabe qué es una anestesia disociativa, chicos? ¿Nadie? ¿A qué le suena anestesia disociativa? Como a la distorsión de percepciones. Sí. La anestesia disociativa es la disociación a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Mi paciente parece que está despierto, pero está dormido. Este paciente presenta efectos muy feos. En la actualidad es uno de los medicamentos nuevamente utilizados. Ya se había quitado del mercado. Se ha empezado a utilizar porque ahorita han ido sacando medicamentos que van a tener dentro de la ketamina con menos efectos colaterales. Les vuelvo a decir, la anestesia disociativa, mi paciente parece que estuviera despierto porque tú le ves, está con los ojos abiertos. No produce, quiero que no se olviden, no produce apnea. Mi paciente sigue respirando y está dormido. O sea, tú le hablas y está con sus ojos perdidos como si estuviera drogado. Tiene un nistagmus con movimiento de los ojos, pero me va a producir alucinaciones. Me puede producir sensación de que lo están matando, de que lo están persiguiendo, que lo están violando. Entonces, yo cuando voy a utilizar una ketamina, debo de utilizar otro tipo de medicamentos. Cuando hablo de anestesia general no me preocupo mucho, pero si, por ejemplo, voy a querer utilizarlo solo como sedación, sí debo colocar, por ejemplo, una benzodiazepina para evitar esta anestesia disociativa. Su mecanismo de acción van a ser a través de 3 receptores. De la N-metilespartato, la ketamina inhibe este neurotransmisor, modelando la memoria, el desarrollo y la plasticidad del dolor. Es el único inductor que va a ser analgésico. ¿Por qué?
porque va a actuar a nivel de receptores opiáceos. Es un agonista kappa y antagonista mu. Les decía hace rato que los opiáceos actuaban a nivel de receptores mu, kappa y delta, ¿no es cierto? Entonces, esta ketamina también va a actuar a nivel de estos receptores. Entonces, me va a dar analgesia, porque son los receptores del dolor. Va a producir efectos colinérgicos antimuscarínicos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que está con ketamina me va a producir mucha cialorrea. Es decir, tiene mucha saliva. Entonces, sí tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos feos. A nivel cardiovascular, me va a producir una estimulación central del sistema nervioso simpático, me aumenta la presión arterial, me aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial media, y también me aumenta el trabajo miocárdico. Entonces, lo ideal, por ejemplo, no es utilizar en un paciente que esté infartado. Yo no quiero que me aumente la presión, que me aumente la frecuencia. Si no tuviera otro, tengo que buscar métodos. Entonces, es importante saber qué efectos me van a colocar, me van a producir cada uno de ellos para poder escoger. En la respiración es un potente broncodilatador. Entonces, sí me sirve, por ejemplo, en un paciente asmático, ¿no es cierto? En un paciente que va a cerrar el pulmón, que está con un broncoespasmo, me sirve porque es un potente broncodilatador. Dilata los bronquios. Produce una salivación excesiva, que es lo que les decía, antimuscarínico. A nivel del sistema nervioso central, produce efectos psicomiméticos adversos, importantes, chicos. Produce ilusiones, delirios, pesadillas al despertar y que van a ser menos frecuentes en los niños y tal vez asociando una premedicación con benzodiazepinas, lo que les decía hace rato. Si voy a utilizar, mejor utilizar, por ejemplo, un midazolam para para que no se acuerde mi paciente y favorecer el efecto analgésico que tiene este medicamento. ¿Produce analgesia? Sí, y produce amnesia también. Entonces, es el único inductor que produce analgesia. Aparte de ser inductor del sueño, me va a producir analgesia. Pregunta de examen. Otro grupo importante son las benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas tienen efectos hipnóticos. A dosis bajas son sedantes. Son ansiolíticos y también anticonvulsivantes. Producen cierto grado de relajación neuromuscular, más bien muscular. El midazolam es el que se utiliza ahora de forma rutinaria. Antes se utilizaba mucho el diazepam. En la actualidad, el que más se utiliza es el midazolam. Se va a caracterizar por ser hidrosoluble a un pH ácido y liposoluble en un pH fisiológico. Presenta un alto volumen de distribución y el metabolismo hepático que le proporciona una duración clínica de 2 horas. Entonces, cuando yo voy a colocar recién a las 2 horas se va a eliminar este medicamento. Entonces, no podré utilizar midazolam si mi procedimiento es corto. O sea, no debo de utilizar. Y mucho menos diazepam, porque este es muy liposoluble y tiene un metabolismo hepático lento. Me puede durar hasta 30 horas, fíjense. Y esto se utilizaba mucho en pacientes antes. Pacientes neuroquirúrgicos, pacientes con dolor lumbar, qué sé yo. Los traumatólogos te daban diazepam, diclofenaco. Imagínense esa bomba del paciente, lo dejaban dormido todo el día, con eso ya no le dolía nada al pobre paciente. En la actualidad se utiliza solo en niños que van a entrar a terapia o en niños que están convulsionando. Si no tienes otro, obviamente, ¿no es cierto? Su pico plasmático va a aparecer entre 6 a 12 horas. Es decir, en ese tiempo de 6 a 12 horas es cuando tenemos lo más alto de este medicamento. En cambio, el midazolam en 2 horas ya no tenemos. Entonces, bueno, saber que este es también a dosis altas, lo vamos a utilizar como hipnótico. Lo vamos a dormir al paciente con esto. Se utiliza mucho en cirugías cardíacas. ¿Por qué? Porque me va a dar estabilidad hemodinámica. No me va a producir taquicardia ni bradicardia. Mi paciente está tranquilito en una misma línea. Entonces, puedo utilizar una benzodiazepina como un inductor para producir anestesia general en mi paciente, sobre todo en cirugías cardíacas. Otro inductor importante es el etomidato, que no hay en Bolivia.
El etomidato es un corticosteroide igual, es un fármaco derivado imidazólico con propiedades del corticosteroide que se usa en pacientes con inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque este etomidato no me va a producir ni hipotensión, ni bradicardia, ni taquicardia. Parece que no le hubiera puesto nada a mi paciente y mi paciente va a quedar dormido. Su mecanismo de acción va a deprimir el sistema reticular activador y simula los efectos inhibidores del GABA. Sus efectos desinhibitorios extrapiramidales también me va a dar mioclonías. Pareciera la succinilcolina, no tan fuertes como la succinicolina, pero sí me puede dar mioclonías en un 50%, de un 30 al 60% los pacientes. Yo lo he utilizado en México, pero pues yo ya tengo 20 años de anestesióloga. En aquella época todavía teníamos, no sé si ahora hay, pero en Bolivia jamás lo he visto. Era un buen inductor, todavía está descrito en todos los libros, entonces es una forma, es un medicamento que sí tenemos que tomarlo en cuenta cuando los pacientes son inestables. Bien, hasta aquí tenemos los inductores. De todos estos inductores, ¿cuál podría utilizar en un paciente con shock hipovolémico, chicos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál me sube la presión? ¿Cuál me sube la frecuencia cardíaca? La ketamina. La ketamina. ¿Tu nombre? Nicolai Antesana Freire. Nicolai Antesana. Muy bien. Ok, ¿y cuál no debería de utilizar en un paciente que tiene problemas cardíacos o que está hipotenso y que está también con bradicardia? De los mismos inductores. ¿Cuál de ellos me disminuye frecuencia, resistencias vasculares? ¿Y no? Benzodiazepina. ¿Cuál? Benzodiazepina. No, he dicho la benzodiazepina es el ideal para pacientes cardíacos. ¿El propinol, doctora? Propofol, amor. Propofol. Perdón, propofol, perdón. Propofol. Bueno, sí, están atentos. Está muy bien. Ok, hasta aquí preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. El último grupo importante en este tipo de anestesia general son los halogenados o los inhalatorios. Antes de entender cómo funcionan estos halogenados o inhalatorios, debemos de hablar de la concentración alveolar mínima, CAM o MAC. Sea CAM o MAC, estamos hablando de lo mismo, concentración alveolar mínima. MAC, concentración alveolar mínima en inglés, al revés. ¿Qué es esto? Va a definir como una concentración alveolar de un anestésico en forma de gas o vapor tras un periodo de equilibrio, cuando se igualan las presiones que suprime la respuesta motora. En el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso. ¿En qué momento es ese? El momento de la incisión quirúrgica. Entonces, vamos a hablar de la concentración alveolar mínima como la mínima concentración del anestésico, sea en gas o en vapor, que va a llegar al cuerpo y a la circulación y va a producir un equilibrio llegando al cerebro y disminuyendo o más bien suprimiendo la respuesta motora, es decir, que mi paciente no se mueva en el 50% de los pacientes. Cuando van a cortar, 50% no se mueve. Pero hay un 50% que sí podría moverse. Entonces, esta concentración alveolar mínima va a variar. Tengo que tener una idea básica de cuánto es lo mínimo de un anestésico inhalatorio y de acuerdo a eso yo puedo jugar con mis medicamentos. Ahorita vamos a ver de lo que les estoy hablando. Va a reflejar la presión cerebral del anestésico. Es una medición de potencia de los anestésicos inhalatorios. Es decir, la concentración alveolar mínima solo va a existir con los medicamentos inhalatorios o halogenados. No hay concentración alveolar en los inductores y en los relajantes, no hay en los opioides. Solamente hay en los medicamentos halogenados o inhalatorios. ¿Ok, chicos? Que quede claro.
Existen múltiples de estos medicamentos y les decía que cada uno va a tener concentraciones alveolares diferentes. Uno va a actuar a dosis más bajas, otros a dosis más altas, tomando en cuenta que un 50% va a quedar dormido y el otro 50% podría moverse si solo voy a utilizar un inhalatorio puro. Si voy a mezclar con endovenosos, como los que hemos visto, no me preocupa tanto manejar la concentración alveolar mínima. ¿Por qué? Porque estoy mezclando mi anestesia. Estoy haciendo una balanceada, estoy haciendo una mixta, entonces me estoy ayudando de otras cosas. Pero si voy a utilizar solo inhalatorio, sí debo cumplir al 100% mi concentración alveolar mínima. El alotano, por ejemplo. El alotano, que hemos dicho que en la actualidad ya no se utiliza y que se asocia a la triada maldita de la anestesia que habíamos dicho que me va a dar la hipertermia maligna, junto con la succinicolina y una atropina, que habíamos dicho hace rato, ya no se utiliza en la actualidad, gracias a Dios. Es una sustancia líquida, incolora, de olor agradable, no irritante, no inflamable, no explosivo. Para su uso se utilizan vaporizadores especiales. Los frascos vienen rojos, así como se ve en la imagen. Tienen una parte roja, es el color típico del alotano. Los otros van a variar de colores. El alotano se fue quitando porque me producía arritmias, porque me producía hepatitis medicamentosa. Y en la actualidad, en Bolivia, ya no se utiliza. Yo cuando hice mi especialidad, que estamos hablando de hace 20 años, en México ya no lo conocí, yo lo conocí en Bolivia. Y todavía lo utilicé unos 5 años. Después tuvimos pacientes con hepatitis fulminante, es decir, pacientes que se murieron. Se hicieron autopsias y nos dimos cuenta que era el alotano el causante. Entonces, gracias a muchos estudios que se hicieron en Cochabamba, se fue quitando, primero en Cochabamba, después en La Paz, en Santa Cruz, y en Bolivia ya casi no se utiliza. Sin embargo, no es un mal anestésico para niños. Como ustedes ven, no huele feo, huele como a manzana. Entonces, no es tan irritante y el paciente niño, por ejemplo, que hemos dicho que vamos a utilizar más en niños este tipo de anestésicos inhalatorios, puede dormir tranquilo, no se desespera tanto. Entonces, ¿era un buen medicamento? Sí, pero lamentablemente me producía efectos adversos muy feos que no se pudieron controlar y se fue descontinuando. En la actualidad ya no se utiliza. Otro anestésico inhalatorio halogenado es el isoflurano. Hace rato les mostraba en mi máquina que había uno con tapa lila, ¿se acuerdan? Ese es el isoflurano. Es un agente potente, tiene olor a picante, entonces no es muy agradable para el niño, por ejemplo. La inducción y recuperación es mucho más rápida y es el más potente relajante de este grupo. Aparte de ser inductor, también me produce relajación muscular. Entonces me ayuda bastante, por ejemplo, en cirugías abdominales, ¿no es cierto? En Bolivia sí hay. No en muchos lugares, pero sí tenemos isoflurano. Antes de olvidarme, en el alotano, habíamos pasado, el alotano tiene una concentración alveolar de 0.7. ¿A qué se refiere eso? A la cantidad que yo debo de tener en mi vaporizador. Me gustaría que eso vayan preguntando en sus partes prácticas, chicos, para que puedan entender. Tenemos el vaporizador y el vaporizador tiene un numeral. Mi concentración alveolar mínima para el alotano es 0.7. Mi concentración alveolar para el isoflurano es 1.15. Entonces va variando. Cada medicamento tiene su vaporizador. No es que yo pongo en un vaporizador cualquier medicamento. No. Cada medicamento tiene su vaporizador. El isoflurano tiene este lila, por ejemplo. El alotano tiene el rojo. Entonces es importante que yo sepa que cada vaporizador está calibrado de acuerdo al medicamento que voy a utilizar. El desflurano es otro anestésico inhalatorio que va a producir mínima depresión miocárdica. Entonces sería el mejor en pacientes cardíacos. No lo tenemos en Bolivia, lamentablemente. Este disminuye resistencias vasculares periféricas, disminuye la presión arterial media, gasto cardíaco mantiene, aumento de la frecuencia cardíaca moderada, presión venosa central, presión arterial pulmonar,
Puede producir taquicardia, hipertensión refleja con los cambios bruscos. Es decir, si yo modifico el desflurano, por ejemplo, tiene una concentración alveolar de 6. Si yo subo de 6 a 8, de 8 a 3, qué sé yo, voy a tener problemas de taquicardia e hipertensión reflejas. No va a producir arritmias por sensibilidad miocárdica. No produce arritmias como el alotano. Entonces, este es un medicamento benéfico para procedimientos cardíacos. El sevoflurano. El sevoflurano, chicos, es el que más se utiliza. Si ustedes se acuerdan, en mi máquina teníamos uno con tapa amarilla. Ese es el sevoflurano. Produce leve depresión contráctil cardíaca. Es bueno en un miocardio contundido, es decir, con un problema cardíaco. Disminución leve de las resistencias vasculares, es decir, no me va a producir mucha hipotensión. Me producir peor mantenimiento del gasto cardíaco, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, pero no mucho, es poco. Me puede prolongar un intervalo QR, pero a dosis bajas yo puedo manejar estos medicamentos. La concentración alveolar del sevoflurano es de 2. Entonces, si ustedes se fijan, ahí están los frascos. Este amarillo con tapa amarilla es sevoflurano. Este con lila es isoflurano. Este enflurano que no hemos hablado es otro naranja y el desflurano celeste. En realidad ni siquiera es celeste, es un color calipso más o menos, que lamentablemente no lo tenemos en Bolivia. Es muy buen anestésico, el paciente se duerme mucho más rápido, pero sus concentraciones alveolares son mucho, mucho más altas, ¿no? Tiene el 6, habíamos dicho. El sevoflurano 2. El isoflurano 1.15, el enflurano 1.5, el desflurano 6. El alotano, si lo pusiéramos aquí, 0.7 o 77. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Doctora, ¿cuánto era del enflurano, su concentración alveolar? 1.5. Gracias, doctora. Ok. Entonces, ya mi paciente está dormido, ya lo estoy por intubar. ¿Qué es la intubación? La intubación es la introducción de un tubo en el interior de la tráquea a través de instrumentos como laringoscopios, videolaringoscopios o fibrobroncoscopia. Esa es una intubación normal. Sin embargo, también tengo que tener en cuenta que podemos hablar de intubación difícil. ¿Y a qué llamamos intubación difícil? A 3 intentos durante 10 minutos. Normalmente con un profesional o 2 al lado, entrenados. Entonces, cuando yo voy a hacer con un solo movimiento, hablamos de una intubación normal. Pero si ya veo que mi paciente no se puede intubar, veo mis valoraciones predictivas de las que hemos hablado inicialmente, como mi Malampati. ¿Cuáles más hay, chicos? ¿Qué otras valoraciones predictivas hay? Patil-Aldrete. Patil-Aldrete, muy bien. Otro. Bellhaus-Doré. Distancia interincisiva, distancia esterno-mentoniana, protrusión de mandíbula. Cuando yo ya he visto que estas valoraciones predictivas están alteradas, debo de prepararme para una intubación difícil. Y vuelvo a repetir, vamos a clasificar o vamos a definir la intubación difícil cuando intento introducir este tubo dentro de la tráquea más de 3 veces durante 10 minutos. No es que voy a intentar 1, 2, 3, así. Yo hago mi primer intento, no puedo, modifico. Pongo una guía, ahorita vamos a ver el material. Pongo una guía, cambio de tubo, pido ayuda, etcétera. Vuelvo a intentar. No puedo, vuelvo a intentar. Si durante 10 minutos he intentado y de plano no puedo, entonces me dedico a otro material como el videolaringoscopio, como una fibrobroncoscopía, que son instrumentos básicos para intubación difícil. Pero para eso ya tengo que trazar mi plan para yo poder evitar complicaciones en mi paciente. Si yo no he visto en mi valoración preanestésica estas valoraciones predictivas, voy a tener sorpresas. Entonces, en este momento de la intubación, es donde debo recordar todo. Mi paciente es Malampati 4. ¿Qué significa Malampati 4, chicos?
Era cuando solo se veía el paladar duro. Entonces, el paciente que no voy a ver nada más que el paladar duro. Entonces, este paciente ya me va a decir que es una intubación difícil. Y si aparte tiene un Bellhaus 3, si aparte tiene un Patila Aldrete 3, o tiene un collarín, por ejemplo, en el cuello, me está gritando que es un paciente difícil de intubar. Entonces, ahí tendré que tener mucho cuidado con las cosas. ¿Qué materiales básicos vamos a tener para esa intubación? Esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero vamos a hablar así muy rapidito para que les quede un poquito claro de lo que se hace en una intubación. Debemos tener un laringoscopio, que es la primera imagen arriba, ese material de metal. A ver, permítame un segundo. Ya que estamos con cámara, y me dicen si sí se ve, ¿verdad? Ahora sí estoy en problemas porque no sé compartir, dejar de compartir, me hago bolas con esta computadora. Pero sí me ven a mí. ¿Chicos? No, doctora. No, doctora, su cámara está apagada. Ahora. Tampoco, doctora, su cámara está apagada, al parecer. ¿Y ahora cómo se hace eso? A ver, espérenme un ratingo. Si alguien me ayuda, ¿cómo se hace? Puede salirse de la presentación, apriete la tecla ESC. A ver, ¿ya? Y de ahí vaya a la reunión donde estamos en la videollamada. Ya, ahí voy, ahí pongo mi cámara, ya sé. Sí. Ok. Espérenme. Ah, es que estoy con cámara apagada. Ahora sí. Ahora sí. Los materiales los vamos a ver así porque es la última diapositiva justo. Y bueno, hablábamos del laringoscopio. El laringoscopio es esto. Vamos a tener el mango y vamos a tener una hoja. El mango puede variar. Puede ser un mango normal como es este, que es un mango grueso, grande, largo. Puede ser uno mucho más grueso o la mitad de este. No interesa cuál sea el mango. Esto va a variar de acuerdo a quién lo hace. Hay unos que se llamaban McCoy, Massachusetts, etcétera. No interesa. Lo que sí me interesa es que sepan que el laringoscopio consta de dos partes, el mango y la hoja. La hoja puede ser curva, puede ser una hoja recta, ¿sí? Fíjense, una hoja recta. ¿Para qué me va a servir esto? Para ver el tamaño que yo voy a utilizar. ¿Cómo puedo saber cómo voy a utilizar mi hoja de laringoscopio? Voy a medir mi comisura de mi boca al lóbulo de la oreja. Este es el tamaño que yo voy a utilizar para poder intubar. Fíjense, este, por ejemplo, es para mí. Si yo quisiera utilizar este otro pequeñito, esto se me va a quedar en la boca. La hoja del laringoscopio, les vuelvo a repetir, puede ser curva o recta, no me interesa. Viene por tamaños, viene desde el 0, 2 ceros, 1, 2, 3. Esta, por ejemplo, es una 3. Esta largota, por ejemplo, recta, es una 4. Las hojas rectas son exclusivas para niños. Estas hojitas rectas las vamos a utilizar en niños. En el adulto vamos a utilizar estas curvas. ¿Por qué? Porque en el niño, anatómicamente, la laringe la vamos a tener más adelante, un nivel más adelante. ¿A qué nivel está la laringe, chicos? ¿Entre qué vértebras? ¿Quién se acuerda? Entre las 5. C4 a C6, doctora. Ya. En el niño vamos a encontrar entre C3 y C4. En el adulto hasta C5. Entonces, cuando yo voy a hacer la laringoscopía, por eso debo utilizar una recta que me ayude por anatomía a encontrar mucho más arriba. Por eso se utiliza rectas en los niños. Entonces, una vez que yo tengo mi laringo, en el material de intubación, chicos, debo de verificar que funcione. ¿Cómo voy a verificar? Este tiene una ranura, este tiene otra. Conecto y levantando la pala debo de tener luz. Entonces, lo primero que voy a verificar es que mi paciente tenga
el laringoscopio para poder intubar, ¿sí? Entonces está listo para poder intubar. Material número 1, laringoscopio. Material número 2, tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal no es nada más que que va a constar de 3 partes. Una parte externa o conector, una parte media o cuerpo y una parte interna o globos. La parte externa es la que voy a conectar a las mangueras que van a ir a mi máquina de anestesia. La parte media va a tener numeraciones, no creo que logren ver, pero aquí tenemos numeraciones que me van a marcar los centímetros que voy a tener de la boca para afuera y el diámetro que va a tener mi tubo. El tubo endotraqueal va a variar en los niños, en los adolescentes, en el adulto mujer y en el adulto varón. Ahorita vamos a hablar de qué números se utilizan. Y tengo la parte medial como un globito, si ustedes logran ver. Ay, eso no tengo ni una jeringa. Este globito me sirve para que yo infle aquí afuera, porque este va a quedar afuera de la boca, y esta parte interna que va a quedar en las cuerdas vocales. Entonces, este globito se va a inflar y va a evitar que se mueva mi tubo el momento que yo ya he intubado. Los números. El tubo endotraqueal va a variar. En el niño tenemos 16 más la edad dividido entre 4. Me va a marcar, por ejemplo, un niño de 4 años. 16 más 4, 20. Dividido entre 4, número 5. Entonces, yo me voy a fijar en los números y aquí debo buscar un número de tubo número 5. Lo ideal es que tengas un número por abajo y un número por arriba. Entonces, si ese niño de 4 años le toca 5, debo tener 4.5 o 5.5. Todos los tubos vienen marcados desde el número 2, vienen 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, etcétera, hasta el 10. En el adulto mujer vamos a utilizar el tubo 7 o 7,5. Pregunta de examen. Y en el adulto varón vamos a utilizar 8, 8.5 o 9. Les vuelvo a repetir, hay hasta 10. Sí, podemos utilizar en caso extremo. Pero esas son las numeraciones. ¿Qué otra cosa del tubo? El tubo endotraqueal puede ser con globo. La mayoría, el 90% se utiliza con globo. Y en los niños utilizamos tubos endotraqueales sin globo. En la actualidad, como estos globitos son de alta presión, es decir, yo puedo aumentar el volumen y no voy a lastimar mis cuerdas vocales, mis capilares de las cuerdas vocales, entonces se utiliza mucho con globo. Antes no se utilizaba con globo, era prohibido en los niños. ¿Por qué? Porque las presiones a nivel capilar que aguantan los niños son mucho menor. Entonces, lo ideal es que este tubo cada 2 horas yo vaya desinflando. Si mi cirugía es muy larga, voy desinflando mi globito para evitar que esto siga comprimiendo y me pueda producir una necrosis a nivel de las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, porque una de las complicaciones de las intubaciones prolongadas son las estenosis traqueales. Entonces, es importante que yo tome en cuenta esto. Entonces, instrumento número 2, tubo endotraqueal. Instrumento número 3, cánula de Guedel. La cánula de Guedel no es nada más que este instrumento, que normalmente son desechables, que también pueden variar de tamaño. La forma siempre es la misma. ¿Sí? Fíjense. Tiene una parte que va a ir a la boca y esto que va a ir adentro. Hay 3 maneras de colocarlas. Las puedo poner de esta manera y girar completamente. La puedo poner de lado o la puedo poner simplemente por abajo. ¿Esto qué va a hacer? Ese instrumento, sí los describimos en intubación, pero es un instrumento de ventilación. Cuando yo voy a dormir, mi primer obstáculo es la vía aérea. ¿Qué es, chicos? ¿Cuál es mi primer obstáculo? La lengua. La lengua. Entonces, esto es para evitar que mi lengua me caiga y me obstruya. Entonces, me va a servir para ventilación, no para intubar, pero está descrito dentro de los materiales de intubación. ¿Ya? Ustedes lo van a leer y van a entender por qué estamos hablando de esto. Entonces, una vez que
yo coloque esto dentro de la boca, voy a poder ventilar a mi paciente sin que mi lengua se me deprima y sea el que me obstruya mi vía aérea. ¿Cómo voy a saber qué tamaño? Como ustedes han visto, hay de diferentes tamaños. Se mide de la misma manera que la hoja de laringoscopio, de la comisura de la boca al lóbulo de la oreja. Esta es la forma de medición para que yo sepa que una vez que meta aquí, no se me va a quedar aquí y en vez de mejorar, me obstruya. La idea es que realmente aplane la base de la lengua, que es la que me va a producir la obstrucción. Entonces, instrumento número 3, cánula de Guedel. Instrumento número 4, guía endotraqueal. La guía endotraqueal no es nada más que un material de cobre, de alambre, que puede ser de cobre o puede ser de plástico en la actualidad. Esto va a ir dentro del tubo. ¿Para qué me sirve? Introduzco dentro del tubo. Me sirve para modificar mi tubo. Mi tubo normal es esta forma, el tubo. Pero cuando yo veo que hago mi laringoscopía y está muy por delante, está muy anterior mi laringe, necesito darle curva, entonces lo hago a través de mi guía. Entonces, ¿qué pasa cuando uso la guía? Debo tener mucho cuidado. La guía no puede salir por este agujero, chicos. Tiene que quedar por debajo. Una vez que yo ya he introducido entre el globito, hay otra persona que va a jalar y me va a retirar mi guía. Entonces, no voy a dejar la guía adentro. Este es un instrumento de intubación difícil para anestesia. Sin embargo, en pacientes, en la especialidad de terapia intensiva, los terapistas jamás intuban sin guía, porque ellos han aprendido así. Para ellos es instrumento diario de intubación. Para mí es un instrumento de intubación difícil. Cuando solamente me está costando, es que yo voy a utilizar la guía. Después tenemos otro material importante que es la mascarilla facial. La mascarilla facial también las puede haber en diferentes tamaños. La forma es la misma, es una forma de una oliva que tiene una parte delgada y una parte gruesa. ¿Cuál es la mejor mascarilla? La forma de medir la mascarilla es ver la base de la nariz y el mentón. Esa es la mascarilla ideal que yo debo de utilizar. Fíjense, si yo quiero ponerme esta mascarilla, me falta un pedazo aquí. Entonces, cuando yo quiero dar ventilación, voy a tener fuga de todo el oxígeno que le estoy dando. No me sirve. Entonces, es importante que yo adecue la mascarilla de acuerdo a la fisonomía de mi paciente. Fíjense, esta chiquitita, por ejemplo, es neonatal, es de un bebecito. Esta es de un chiquito de un año. Y esta que estoy agarrando es de un adolescente. Que aunque yo no tengo cara muy grande, tampoco me sirve. Entonces, cada mascarilla debe mantener la forma de un oval o un ojal, si quieren, y debe sellar la cara. Esa es la forma de utilizar la mascarilla facial. ¿Ok? Entonces, tenemos, aparte de esto, tenemos una aspiración. Siempre debemos contar con aspiración dentro de quirófano o en el momento que vamos a hacer la intubación, siempre. ¿Por qué? Porque no se olviden que puede tener flemas, que puede tener sangre, que puede tener simplemente saliva. Yo necesito ver bien dónde voy a colocar el tubo endotraqueal. Entonces necesito un material de aspiración, necesito tela adhesiva para poder fijar este tubo que yo estoy colocando. Y una vez que ya intube, conecto mi máquina mi paciente a mi máquina de anestesia y continúo mi anestesia en la fase del mantenimiento, que les decía inicialmente que el mantenimiento puede durar desde minutos hasta horas, dependiendo qué tipo de cirugía voy a manejar. Y por último, viene la fase de recuperación, donde voy a despertar a mi paciente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cerrar todo lo que he utilizado. Si estoy utilizando halogenados o inhalatorios, cierro los frascos de los que hemos hablado, cierro los narcóticos si le estoy dando y espero que mi paciente empiece a respirar solo. Una vez que mi paciente empiece a respirar solo y esté, entre comillas, medio consciente, retiro el tubo, le coloco nuevamente mi mascarilla, lo dejo respirar un ratito y nos vamos a recuperación. Y la práctica, y la clase se terminó, chicos. Pregunta. Doctora, en el caso de que un paciente tuviera laringomalacia, podría ser imposible, podría ser complicado, pero no imposible intubar.
¿O cómo se En llama? esos pacientes que tú ya sabes que tienen alguna alteración, lo ideal es que ya te prepares. Cuando tú haces tus interrogatorios, haces tu anamnesis y el paciente te dice, yo tuve un antecedente de previo de que no me pueden intubar, tengo problemas de la laringe, tengo estridor, no respiro bien, cosas así, entonces tú ya tienes que pensar que va a ser una intubación difícil. En ese caso, yo hago solo un intento con un laringoscopio normal. No se puede, no veo nada y de plano no encuentro por dónde voy a entrar. Utilizo de primera instancia un video laringoscopio, que es muy similar a este, pero tiene una camarita aquí. Entonces, con eso miro y voy viendo qué estoy viendo adentro. Si no puedo a través de eso, utilizo un fibrobroncoscopio, que es como un endoscopio que me va a dar también con una cámara por fuera y voy a poder ver dónde estoy entrando. Entonces, debo manejarlo como un paciente de intubación difícil, Diego. Está bien, doctora. ¿Y este videolaringoscopio o fibrobroncoscopio lo puedo introducir junto con la guía o separado? No necesitas utilizar guía en este caso. El fibrobroncoscopio me va a ayudar a localizar dónde están mis cuerdas vocales, que es donde voy a introducir el tubo. El videolaringoscopio también me va a mostrar mis cuerdas vocales. Entonces, no necesito utilizar guía. Yo ya estoy viendo, entonces fácilmente agarro y paso mi globo, mi tubo. El tubo me va a servir cuando yo veo que estoy viendo frente, por ejemplo, y quiero pasar y mi tubo se va abajo y se va abajo. Ahí voy a utilizar una guía para acomodar y que no se vaya abajo, sino vaya donde el orificio que yo quiero que vaya. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, los parámetros de medición, doctora, para poder ponerle una mascarilla, ¿eran la base de la nariz hasta Sí, el mentón? la base de la nariz al mentón. La mascarilla ideal debe sellar. ¿Por qué debe sellar, chicos? Porque yo voy a agarrar esta mascarilla en forma de C, así como se ve aquí, en forma de C, 2 dedos, o en forma de E. Si ustedes leen ventilación, van a encontrar 3 formas de ventilar. En forma de C, en forma de E, ¿sí? Con 3 dedos, así es la E, y en forma de C solamente con 2. Estos otros 3 dedos, ¿dónde van a ir? Si yo voy a fijar aquí, estos otros 3 dedos deben de ir aquí en mi articulación para levantar mi mentón y evitar que mi lengua esté caída. Entonces yo voy con estos 3 aquí y con estos 2 aquí mi mascarilla. Esta es la forma de ventilación. Todas las mascarillas tienen esta forma por la forma. Y la mascarilla ideal es la que debe de sellar la base de la nariz y el mentón. Esa es la mascarilla ideal. ¿Esa es tu pregunta, Nicolai? Sí, gracias, doctora. Okay. Gracie, ¿querías preguntar algo? Sí, doctora. ¿En qué casos se debe intubar al paciente? ¿En qué tipo de cirugías o qué tipo de pacientes? Bien. La intubación que estamos hablando es la endotraqueal o orotraqueal, es decir, a través de la boca. También tenemos intubaciones nasotraqueales, que por ejemplo las hacemos en cirugías de cavidad oral. Si yo voy a tener cirugías de maxilar, de dientes, de cuello, etcétera, puedo entrar por la nariz. En este caso, los tubos son mucho más delgados y tienen como una doblada así. Pero no nos vamos a confundir. En toda paciente que vas a usar anestesia general, debes de intubar, Gracie. Puede ser una vesícula, puede ser un apéndice, puede ser, qué sé yo, una anestesia regional que sea complicado y van a ver ustedes qué complicaciones hay en la anestesia regional, que puede ser que se haya subido mi bloqueo y mi paciente me está haciendo paro, en un paciente con insuficiencia. Si hablamos de quirófano, en cualquier procedimiento que necesite que el paciente esté dormido, se intuba, no importa cuál sea. Puede ser una muñeca que no quiere que le pinche aquí plexo y dice, quiero dormir. Entonces lo duermes, ¿no es cierto? Entonces siempre el anestesiólogo debe de mantener su máquina de anestesia lista. No puedo yo esperar y decir, es solo regional y el momento menos pensado, mi paciente se complica. Entonces, yo no me puedo permitir ese lujo. Un buen anestesiólogo debe tener su máquina de anestesia lista
para utilizar. Entonces, la cirugía que sea puede ser con anestesia general y cuando es anestesia general yo tengo que intubar, Gracie. Gracias, doctora. Listo, chicos. Ya nos hemos pasado de la hora. Entonces, que les vaya bien. Conmigo es la última clase. Las próximas les toca anestésicos locales, creo. Van a pasar con la doctora Carballo. Y bueno, y a los que les toque conmigo nos vamos a ver en la práctica. Espero que les haya servido y vayan leyendo un poquito para que no se olviden lo poco que podemos aprender de esta materia, que no es general, pero que si no leemos no entendemos. ¿Sí? Que tengan buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego.